Ya me inscribí el... Muy bien hasta ahorita. Hasta ahorita. Luego le preguntamos a la tómbola. No, me inscribí el lunes al Poder Ejecutivo y el martes al Poder Legislativo. Debo decir que hubo algunos problemas. El sistema tiene algunas dificultades. Te piden mucha información, pero en el momento en el que estás subiendo la información no tiene la capacidad, una capacidad muy limitada. Entonces, si haces una digitalización de alta definición, no te aguanta el espacio que cada pestaña del sistema tiene. Estuvimos ahí batallando la semana anterior en entenderle. Ya ahora somos expertos, ya le sabemos de todo. Y bueno, ya concluí el proceso de inscripción. ¿Cuánto tiempo te tomó ya una vez que entendiste? Porque hubo algunas fallas en la semana anterior y se explica, porque la convocatoria salió el martes, si no mal recuerdo, el 4 o el 5. El 5 supuestamente empezaba a funcionar el registro, pero como todos los sistemas empiezan a tener pues sus problemas, ¿no? Empezamos a revisar... Estaba en beta. Sí. Lo vas a ver estrenado. Y, por ejemplo, el 5 empezamos a ver, en el caso del Ejecutivo, te pedía sacar una firma de identificación que tiene el gobierno federal. Entonces hicimos ese trámite, ahí hay que hacer varias cosas. Y luego ya empecé por el Ejecutivo. Ok. Por razones estrictamente accidentales, porque ahí decidimos empezar. Nos llevó varios días entenderle, sobre todo porque te piden mucha información, insisto, pero cuando la empiezas a subir se colapsa, te la regresas, te sacaba del sistema. Porque, y va de nuevo. Porque entendimos después que tenía una capacidad limitada, 5 megas, 10 megas, entonces tenías que comprimir archivos, bajar la definición, ya le fuimos entendiendo. Okay. Y bueno, el lunes terminé la inscripción en el Comité del Ejecutivo y el martes en el del Legislativo presenté los ensayos, las cartas, me firmó una carta a un vecino. Calificaciones. Mis calificaciones, que además en el caso... ¿Con un solo vecino basta? No, bueno, supuestamente son vecinos, colegas o personas que te conozcan. Entonces yo hice una combinación entre vecinos, alumnos míos y colegas del foro, para que luego no digan el que me ve sacando el perro y el que me escuchó dando clases, para que se diga que tengo la experiencia completa. Un dato importante del proceso es que te piden algunas clasificaciones. Por ejemplo, si te vas a presentar a la Corte, tienes que enseñar tus calificaciones en las áreas afines a la función de la Corte, derecho constitucional, amparo, derechos humanos. Entonces tienes que buscar tus calificaciones. Mira, aquí saqué 9, ¿no? Pero tú puro sobresaliente. Pues sí, la verdad es que no... No, ahora sí que cumplo el requisito. Exacto. Entonces hay que hacer todo eso. Una cosa muy curiosa. Bueno, tienes que acreditar 5 años de experiencia profesional. Ajá. 5 años se presume, ¿no? Tengo mi cédula profesional, ahí está la currícula, en fin. Pero bueno, tienes que presentar o recibos de honorarios, o tu recibo de pagos, o dice la convocatoria, versiones públicas de sentencias en las que hayas participado. Pues imagínate para un abogado como yo, que soy abogado privado en este momento, tengo que hablarle a mis clientes para decirles, oiga, ¿te molesta que pueda publicar de alguna manera? ¿No? De alguna manera, pues se puede vulnerar, no es fácil después poder identificar de qué caso se trata. Y sobre todo porque creo que no entendieron esa parte, pues un abogado tiene una relación de privilegio, de secrecía con sus clientes. Claro. Aunque no esté firmado, es parte del... Es un código ahí. Es un código de deberes, un código de ética del abogado. Claro. Entonces que ahora le pidan, ¿no? Pues a lo mejor mi factura ya aparece en la Cámara de Diputados o de Senadores, pues no es una cosa menor. Entonces esas cosas tuvimos que ir navegando con... en todo caso, ¿qué pones de los últimos, de los más recientes? Te piden por 5 años, entonces ahí hicimos un ejercicio de testar, tachamos los elementos de datos personales que pudieran comprometer la identidad de clientes, el asunto, el patrimonio, lo que se debatió en el asunto. Pero bueno, ya estamos ahí. Ahora, eso no significa que ya estemos en la boleta, eso hay que aclararlo, porque me lo preguntan. El proceso de inscripción se termina el día 24 de noviembre. A partir del 25, al día siguiente del cierre de la inscripción, empieza... O sea, ya en una semana. Ya en una semana. Y no sé si... No he podido checar hoy cuántas personas se han inscrito. Hay que ver. Seguramente, como siempre, los mexicanos dejamos todo hasta el final. Y tendremos en los últimos días ahí una fila larga.
Bueno, a partir del 25 empieza la etapa de evaluación de idoneidad. Esa etapa tiene dos momentos, dos fases. La primera es la revisión documental. Todo el mundo de datos de información que presentaste para acreditar los requisitos la tienen que revisar, ya sea el sistema o el comité de manera física. Una vez que revisan que cumpliste... Tendría que ser el sistema. Pues si no, ¿para qué lo hicieron? Claro. Pues entonces mejor hubieran pedido físicamente y pues ahí te lo revisan y ya está. Absolutamente. Pero esa etapa es de revisión documental. Y luego viene la segunda fase, que es de evaluación de idoneidad en términos subjetivos. Si tiene el perfil, la experiencia, si el ensayo plantea correctamente una visión del órgano al que se pretende acceder. Y esa es más un análisis de los perfiles, no tanto si se cumple o no el requisito, es decir, tiene 5 años de experiencia o no, calificación de 8, 9 o no. Aquí ya es un análisis de si el perfil embona en las características que debe tener cada uno de los cargos que va a estar en la boleta en el 2025. Y ahí es el terreno de la subjetividad. Cada uno de los poderes en sus convocatorias establecieron reglas distintas. Por ejemplo, el judicial tiene un examen de uso de opciones múltiples. En el caso del Poder Ejecutivo dice la convocatoria que podrá haber entrevistas. En el caso del Poder Legislativo dice el comité podrá... integrantes del comité podrán celebrar audiencias públicas con los aspirantes. No hay reglas. Son 3 comités. Son tres comités distintos. Eso también hay que aclararlo. Hay que aclararlo. A la boleta van a llegar propuestas que vengan del Ejecutivo, el Legislativo o del Judicial. En el caso, por ejemplo, tú puedes escoger presentarte por uno o por los tres. Por los 3. Para aumentar tus probabilidades. Yo hice por los dos, Ejecutivo y Legislativo. En razón de que ahí es donde quiero yo dar el debate. Después de lo que le ha pasado al Poder Judicial, de lo que han resentido, creo que el Poder Judicial debe apoyar a perfiles de ahí mismo. Esa es la lógica. Si le quieres encontrar alguna lógica a la reforma, pues me imagino que esa es. Entonces no creo que debamos estorbar en la carrera de los que se están animando, los que decidieron seguir participando, seguir luchando. Que no son muchos. Y yo respeto la decisión, Adela, la respeto, incluso comparto la indignación. De la noche a la mañana, en una tómbola, jueces, magistrados perdieron, funcionarios judiciales han perdido su experiencia, su sacrificio, su carrera profesional y en muchos de los casos también su estabilidad patrimonial, la de ellos y la de su familia, por una venganza, por un intento de captura del Poder Judicial. Muchas familias van a tener que empezar de nuevo. Imagínate empezar de nuevo después de 30 años de estar en el Poder Judicial, con una inhabilitación para poder estar en un despacho, porque así lo establece la ley. ¿Por cuánto tiempo? Son 2 años el conflicto que tienen en los cargos, sobre todo en litigio. En fin, no es fácil de repente pararte y decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y por eso creo que tenemos que seguir insistiendo en dar el debate. A mí me pregunta mucha gente, es que lo estamos legitimando. Yo creo que efectivamente existe ese riesgo. Ya son las reglas. Sí. Y si estamos apostándole otra vez, mira, lo decíamos aquí varias veces, le apostamos a que a lo mejor el pragmatismo de la doctora iba a surgir en algún momento, que el equipo de los moderados se iba a imponer y que iban a terminar con esas ocurrencias, que el tipo de cambio iba a generar un estrés para decir, bueno, vámonos con calma, que los inversionistas, los mercados iban a llamar a la cautela, vámonos en paz, que la elección de Estados Unidos, todo, o que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ayer tuvo la audiencia, todo lo que nos han dicho que va a suceder y que iba a impedir que la reforma judicial fuese una realidad, pues ha pasado, pero lo que no ha pasado es que la reforma judicial se detenga. Claro. Y yo creo que la única manera de corregir esto no es esperar al colapso o esperar a que entiendan lo que están haciendo. Intervenir de alguna manera. Participar, y por eso estoy en esto. Y bueno, ojalá se animen más personas. Al otro día estuve ahí en un espacio radiofónico y la gente le mandaba mensajes a tu colega y le decía, no, pues yo sí me quiero meter. La verdad es que no pasa nada, hombre. Hasta para ver el proceso desde dentro, hasta para denunciar lo que está mal. Y en una de esas... Como ejercicio Como también, ejercicio, claro.
Porque si esas son las reglas hacia adelante, te vamos a tener tarde o temprano que entenderle, ¿no? Y sobre todo, centrarle. Sí, ¿no? claro. Ahora, están las 3 comisiones. Luego... Después de que se hace una lista, Exacto. los comités tienen que presentar 10 nombres por cada cargo. Son 881 cargos. Multiplica por 10, tiene que mandar 10 personas por cada cargo. En la Corte son 10 o 6, pero hacen una lista de propuestas. Esa lista de propuestas, en el caso de la Corte, luego pasa a la tómbola para reducir a 3. Y ahí viene la trampita. Vamos a suponer que yo, ahí por las calificaciones y demás, logro llegar a la lista de los 10. Me evalúa el comité y dicen que pase el muchacho, que pase el desgraciado. Que pase y luego, que esa lista de 10 pasa a la tómbola. Y entonces, la tómbola, supongamos que salgo, en la tómbola que decanta a 3, todavía cabe la posibilidad del veto en el pleno del Congreso. O el veto de la que propone, que es la presidenta. Puede decir, bueno, pues mucha evaluación, mucha tómbola, pero no me late. Pásenme al que sigue. Porque eso no está regulado. Eso está así construido intencionalmente. Yeah. Pero ¿qué pasa si la tómbola saca 3 nombres y cuando van al pleno, pues no saca las 2/3 partes que exige la Constitución? Pues lástima, Margarito, mucha evaluación, mucha tómbola, pero te regresa. Eso es parte de lo que tenemos que mostrarle que evidenciar en todo caso, porque que no es cierto las 2/3 partes no las vas a tener, Gilo. ¿Qué hacemos? Pues no lo sé, pues vamos a ver si los convenzo, si convenzo primero al partido mayoritario y después convenzo a la oposición. Que creo que ha ido variando. Creo que el PRI no tenía esa duda, pero el PAN había estado, o alguna parte del PAN estaba en la duda de si teníamos que participar. Yo acabo de leer un artículo de, por ejemplo, Margarita Zavala, que dice todos a la boleta. Empiezo a ver algunas voces en el PAN que siguen insistiendo en que hay que acompañar y defender a las personas juzgadoras en esta lucha hasta donde llegue. Pero que también empezamos a decir... Sí, porque no es excluyente. No es excluyente. ¿No? Y bueno, tarde o temprano los amparos y las controversias pendientes, una posible condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a regresar al Poder Judicial de nuestro país. Ahí debe de haber jueces, magistrados y ministros que estén dispuestos a cumplir y hacer cumplir los derechos de las personas juzgadoras, por más que ya se haya consumado la reforma judicial. La pelea sigue. Lo de la Corte se antoja muy lejano, al menos, ¿no? Se antoja muy lejano, pero también, como decía el clásico, que no haya ilusos para que haya desilusionados. La Corte Interamericana resuelve, sí, una impugnación, para decirlo pronto, un amparo, un recurso que presenta una persona o un colectivo, aduciendo las violaciones de derechos consignados en tratados, y le pide al sistema interamericano que utilice la jurisdicción, la capacidad, el poder de decisión que los estados le dieron. Sí, claro. Se dieron los estados un poder de resolver controversias en materia de derechos humanos en el ámbito internacional. ¿Quiénes son las partes? La persona o el colectivo que reclama la violación de sus derechos y el Estado. Del Estado mexicano. En este caso, el Estado mexicano. ¿Cuáles son los efectos de la condena del sistema interamericano? Pues que el Estado debe hacer ciertas cosas, reparar el daño o, por ejemplo, reformar sus leyes para corregir la fuente, la causa de la violación de los derechos humanos que ha sido condenada. Ya nos pasó en el artículo 19 de la Constitución, prisión preventiva oficiosa. Hay y no pasó nada. Y nos obligaban. Era una reforma constitucional. Fue juzgada una reforma constitucional desde el mismo caso. Por eso, pero entonces, porque la sentencia de la Corte, pues es vinculante. Es vinculante. Tiene que ser atendida. Pero al final depende de tu sistema interno, de los órganos de tu sistema interno, de la Corte, del Ejecutivo, del Congreso, darle ejecución a la Corte. ¿Y cuáles son los mecanismos que tiene la Corte Interamericana? Los mismos que existen en el derecho internacional. La represalia, el aislamiento, son sanciones que juegan más en la órbita, déjame decirlo así, moral.
No vienen unos Navy SEALs, ¿no? O unos cascos azules de la ONU y se paran en Palacio Nacional y dicen ejecutas la sentencia o si no te detengo y te llevo a una corte. Pero puedes aislarte del concierto pueden aislar, por internacional. supuesto. Y ese aislamiento pues tiene muchas implicaciones, sobre todo en un mundo globalizado. Ahora, ¿cuál es el problema? Y ojalá no suceda, pero muchos de los gobiernos de corte populista también empiezan intencionalmente a aislarse de esos mecanismos civilizatorios que ha inventado o que ha creado el derecho internacional para... Bueno, está Venezuela, está Cuba. Polonia, sí. El propio Estados Unidos, que no reconoce, por ejemplo, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En fin, no es un tema fácil. Apostarle a eso creo que va a frustrar muchas de las expectativas. Yo creo, y yo les propongo y los animo, que mejor le entremos a esto, que mantengamos la existencia de la Constitución para que siga existiendo en el futuro la posibilidad de cambiar estas reglas que no nos gustan a través precisamente de la democracia. Porque si nosotros nos abstenemos, entonces nos quedamos sin Constitución. Si nos quedamos sin Constitución, el 56% de los votos, el 54% de los votos sí, claro. se aplasta políticamente al 46% de los votos. Tenemos que defender la Constitución para que haya la posibilidad de cambiar la Constitución en un sentido auténticamente democrático que corrija lo que debe corregir una reforma judicial, que la reforma judicial sea un servicio público de calidad, eficiente, con calidez, que resuelva los problemas sin corrupción, que pacifique los conflictos, una instancia en la que tú puedas confiar y que te resuelva al final de cuentas. Podrás no compartir la resolución, pero que sea aceptable. Sí, el que pierde nunca. El que pierde, pierde. Entonces, bueno, está bien, perdí. No le gusta, ¿no? Pero la razón... En las controversias judiciales es como el fútbol. Es inevitable. Es inevitable que la mitad del Estado se vaya enojado. Exacto. A diferencia del fútbol, muy pocas veces hay empates. Sí, claro. Así no hay empates en la controversia judicial. Ahora, a propósito de prisión preventiva, ¿no? Pues ayer ya en Diputados ya se modificó este artículo. Había la posibilidad de que 4 delitos entraran al catálogo, ¿no? de delitos de prisión preventiva. ¿Cómo viste esto finalmente? Que al final entraron 2 nada más. Y más que los que entraron, que es extorsión y tráfico de fentanilo. Los que quedaron fuera... Los que quedaron fuera son narcomenudeo y defraudación fiscal. Una corrección acertada. Era una locura. Una locura. La prisión preventiva oficiosa es un mecanismo que viola la presunción de inocencia. No la necesitamos. El sistema ya prevé que cuando hay razones, el juez puede determinar una medida para que la persona no permanezca en libertad mientras sigue su juicio. Son los 3 casos muy simples. Cuando puede lastimar a la víctima, cuando se puede fugar o cuando puede obstruir el curso de la investigación o destruir la evidencia. Eso lo puede plantear el Ministerio Público en un debate con un juez. Okay. Se inventó esta cosa de la prisión preventiva oficiosa con una idea de que tratándose de ciertos delitos, el juez no de ese debate automáticamente determine que la persona se queda en prisión. El costo de esa medida es la violación a la presunción de inocencia y la restricción de la libertad. Cada vez que le sumas más delitos, cada vez se reduce el espacio de libertad del debido proceso y tienes más gente esperando su juicio en la cárcel. Eso genera no solamente un colapso en el sistema penitenciario, sino provoca males mayores. Imagínate un muchacho que detengan por narcomenudeo de 18 años, traficando 15 gramos de para marihuana. Consumo. Lo que es, ese muchacho, en los 3, 4, 5 años que pasa en la cárcel, le cambia la vida. Ya no va a ser narcomenudista. No, va a ser un sicario
porque la cárcel en nuestro país no corrige. No y quizá en readapta, muchos ¿no? países no readapta, no rehabilita. Ni en muchos países. Al contrario, en nuestro país es la universidad del crimen. Ahí se gradúan. Salen con relaciones, salen con protecciones, salen incluso coaccionados, extorsionados. Imagínate lo que implica que una mamá vaya todos los días de visita a ver a su hijo, entra en esas relaciones, los identifican, luego los extorsionan. Depende, se generan un ecosistema muy complejo de violencia, pero también de dependencia de los jóvenes, y sobre todo los jóvenes y las mujeres con los criminales. Entonces, la cárcel no es buena idea. La cárcel en un sentido moderno es, vamos a inhabilitar a una persona que le está causando daño, vamos a aislarlo temporalmente mientras dilucidamos su responsabilidad. Pero si pensamos que de ahí van a salir personas ejemplares, eso es un ideal que por lo menos no se ve cumplido en muchos lugares. Hay muchos lugares en el mundo que sí logran una readaptación social, pero la condición básica de eso son un universo penitenciario muy pequeño, claro, donde le permite al Estado, a través de ciertos mecanismos de asistencia, de rehabilitación, de adicciones. Porque es muy costoso, además. Es muy costoso, sí, claro, pero porque está contenido. Imagínate en un país que tienes una sobrepoblación penitenciaria, no les puedes dar los elementos, las herramientas para rehacer su vida, para tener una segunda oportunidad. Entonces, la cárcel es una manera. Pero imagínate ahora que intenten la prisión preventiva para los delitos fiscales. Y los delitos fiscales, como defraudación, pues es nada más la incongruencia entre tus ingresos y lo que declaras, entre tus ingresos y gastos y lo que declaras. Puede haber defraudación, estructuras dolosas de planeación fiscal que sí le quieren robar al fisco, pero también puede haber errores, comprensiones de la norma. Por eso los estados modernos lo que hacen es que le dan a la autoridad administradora fiscalizadora, al SAT, la función de revisarte, y llegan, te hacen tus auditorías. Parte, por cierto, del sistema de la confianza. Tú declaras tus... Entonces llega el SAT, te revisa, y si encuentra algo verdaderamente grave, se querella contigo y luego ya vas ante un tribunal penal. Pero no es para todo. Lo que quieren es que, o sea, lo que tendrían que querer es que pagues. ¿Qué significa esto? Es un mensaje de miedo. Es tratarle, es la vieja idea de aumenta las penas. Aquí, ¿te acuerdas? Sí. Claro. El terrorismo fiscal, ¿te acuerdas de cómo se llamaba? ¿Cómo Dolores, se llama? ¿no? Dolores. Dolores. Lo que tratan de hacer, lo que tratan es aumentar el riesgo para cambiar la ecuación de las personas, mejor pago. Lo que no saben es que se genera un efecto colateral, un mercado negro. Si ya sé que más alto mi riesgo y estoy dispuesto a asumirlo, pues entonces pago corrupción. Le pago corrupción al auditor, le pago corrupción al MP, y obviamente también hay un incentivo por parte de las policías, de los ministerios públicos, de los funcionarios de Hacienda, de si ya sabes que hay cárcel de por medio, pues dan un espacio para la extorsión. Si así en este país, sin esa consecuencia de pasar el proceso del juicio penal en prisión, ¿y dónde van a meter a todas las personas que por defraudación fiscal? No tiene mucho sentido. Que además entiendo que no distinguía de monto. No. Era defraudación fiscal. Punto. Ellos argumentaban en el debate que luego en la ley lo matizamos. Eso no es cierto. No es cierto. Esas matizaciones, al final de cuentas, ponerlo en la Constitución es algo muy serio. Y cada vez que detallas esos delitos, cada vez que le haces más grande el catálogo de los delitos, cada vez se pone en suerte la libertad de las personas y aumenta la corrupción. Ese es el balance de la prisión preventiva oficiosa. No están en la cárcel los que deben estar inhabilitados, están en la cárcel los que no pueden pagar, sí, lamentablemente, o los que no pueden tener una defensa. Los más vulnerables. Una defensa. Yo creo que fue buena idea que lo quitaran. Me imagino que hubo reclamos de inversionistas, que esas no pueden ser las reglas del juego en un entorno de negocios con certidumbre. Imagínate una empresa global, la que tú quieras, que tiene miles de operaciones. Voy a poner el ejemplo concreto. Oye, le dices a un muchacho, a un agente de ventas, oye, aquí está tu lana, me traes la comprobación de tus viáticos. Y a la persona se le hace fácil agarrar una factura y meterte en una factura para acreditar el gasto. Esa factura es falsa, como dice la redacción. Esa factura implica defraudación fiscal según la redacción que pretendían del artículo 19. Entonces le generas una